vamos a usar dos pasajes del libro de Nehemías, uno que está aquí anunciado, pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por una historia que ustedes conocen, en el capítulo 1 de Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías. Leamos todos en voz alta Nehemías capítulo 1. La versión que voy a leer es la Reina Valera, por lo tanto, si usted tiene otra ya no va a estar igual que esta. Nehemías 1 dice, leamos, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal. Fíjese, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Muy posiblemente Nehemías se sintió muy desanimado. No le quedó otra que dice aquí, sentarse, llorar, hacer duelo, ayunar y orar a Dios de los cielos. La noticia no era buena, la situación era difícil, pero sigue diciendo, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no se siente superior ni siente que él no tiene nada que ver con lo que está pasando. Lo primero que hace es evaluarse, mirarse a sí mismo, y hace una confesión de pecados de su propia vida, que él siente que por su propia circunstancia, aunque él estaba en otras condiciones, lo que él había hecho tenía algo que ver con la condición del pueblo. Que a veces nosotros podemos sentirnos como que nosotros no somos parte del problema, pero de alguna manera cada uno tendrá que saber cómo Nehemías sabía cómo él era parte de lo que estaba pasando con el pueblo que estaba en Jerusalén. Pero sigue diciendo, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. No era solo Nehemías, la oración de todos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y sigue la historia que continuaremos viendo en el capítulo 4. O sea, permanezca en este canal porque continúa la historia en el mismo canal a la misma hora. ¿Okay? Seguimos, pueden sentarse, hermano. Pero ven la condición. El pueblo estaba en cautividad, estaba en problemas.
Es muy probable, Nehemías lo que recibe es una noticia desalentadora, ¿cierto? La información, cuando él pregunta, ¿cómo están? La información es para desanimarse. Pero gracias a Dios, Nehemías recordó que tenía algunas herramientas para hacerle frente a esa noticia sin desanimarse. Pero sí le afectó, espiritual y anímicamente. Dice que se cubrió de ceniza y comenzó a hacer duelo. ¿Saben lo que es duelo? El duelo es el proceso que sigue una persona cuando tiene alguna pérdida. Y muchas veces tenemos pérdidas, pero no hacemos duelo. Y eso causa más problemas que soluciones. Nehemías llora, ora, confiesa, examina, evalúa, piensa, y al final sabe que hay algo que Dios quiere que él haga. Pero él dice que era copero del rey. Y él dice que va a pedir permiso. Y bueno, ya conoceremos la historia, pueden leerla, es interesantísima. Yo les puedo decir a ustedes, yo no sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero el libro de Nehemías, bueno, todos los libros son importantes de la Biblia, pero es mi libro favorito de la Biblia. Lo he leído, lo he enseñado, lo he predicado muchísimas veces. Tuve inclusive la oportunidad de predicarlo en algunos países donde se estaba precisamente en un proceso de reconstrucción, como pasó aquí con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Porque tiene muchas enseñanzas, sobre todo para todos nosotros. Y en este momento en que nosotros miramos a esta parte del pueblo de Dios, o al pueblo de Dios en general tal vez, disperso, sin concentración, sin prioridad para las cosas del Señor, podemos sentirnos también desalentados y podemos tener la tentación de desanimarnos y de pensar, ¿por qué yo? Nehemías no preguntó por qué yo. Él entendió que al recibir ese informe, y después, fíjense, hermano, cuando Nehemías recibe ese informe, no solamente lo recibe, ora, ayuna, se prepara espiritualmente, pero después va a hablar con el rey para pedirle permiso. Y pasaron como 6 meses entre el momento en que él tuvo la noticia y el momento en que él fuera a hablar con el rey. Porque él era copero del rey. ¿Qué era el copero del rey? El que probaba, era una persona de su mano derecha del rey, era de su confianza, tan de confianza era que él tenía que probar la comida antes por si tenía veneno. Y tenía veneno, tenía que morir Nehemías primero antes que el rey. Era una labor importante. Era una persona muchas veces a las que el rey inclusive le pedía opinión, porque confiaba plenamente en esa persona. Nehemías ora por 6 meses, hermano. A veces nosotros oramos un día, una vez, y como no vemos el resultado enseguida nos desanimamos. Por 6 meses oró, ayunó, hizo duelo, se cubrió de ceniza, confesó sus pecados. Bueno, ¿qué cosas no hizo Nehemías antes? Después de 6 meses fue a hablar con el rey. Cuando él sintió, yo creo que ya era el momento de Dios para hacer eso. Él sabía que en ese momento no era. Según el reloj de los que llegaron con la noticia, tal vez ese era el momento en que él tendría que haber hecho algo. Pero Nehemías sabía que el momento de él era diferente al momento de Dios. ¿Cierto? Nuestros momentos no coinciden muchas veces, pero nosotros queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y no tomamos en cuenta el tiempo de Dios. Y les digo, hay 2 palabras para tiempo en la Biblia. Una palabra es cronos, que es la que sirve para medir el tiempo nuestro. Dígame una palabra que tenga como origen la palabra cronos. Es una palabra en griego. Dígame una palabra en español que use cronos. ¿Quién me dice? Cronología. ¿Cómo? Cronología. No escucho. Cronología. No, una palabra donde se use cronos. Cronómetro, por ejemplo. Es una palabra donde se usa cronos. El origen de esa palabra nuestra en español, cronómetro, su origen es de cronos.
Pero ¿qué mide el cronómetro? El tiempo nuestro. Pero el tiempo de Dios no se mide por cronómetro. No se mide ni por segundos, ni por minutos, ni por horas, ni por días, ni por semanas, ni por meses. Porque la otra palabra que existe para tiempo es kairos, o kairos, que quiere decir, es una palabra griega, que quiere decir el tiempo de Dios. No es lo mismo que el cronos. Que el momento o el tiempo oportuno, del momento o el tiempo preciso. El cronos no necesariamente siempre es el momento oportuno, pero el kairos sí es el momento propicio, sí es el momento en el que al actuar Dios, sí es el momento en que sucedan las cosas. Entonces, hermanos, nuestra intención, nuestra tarea debe ser buscar la forma en que nuestro tiempo coincida con el kairos de Dios. Amén. Coincida con el tiempo de Dios. Y que aquí en el caso de Nehemías, para que eso sucediera, pasaron 6 meses. Él podía pensar, bueno, no tengo nada que hacer porque en 6 meses no ha pasado nada. Pues en esos 6 meses pasaron muchas cosas en la vida de Nehemías, pasaron muchas cosas en la vida del rey, pasaron muchas cosas en Jerusalén que no vieron, que no se vieron, pero que propiciaron para que ese momento fuera el momento oportuno. Para que ese momento fuera el momento propicio. Para que ese momento fuera el momento en que había que hacer algo. Entonces, hermanos, cuando estamos en el kairos de Dios no podemos entonces posponerlo tampoco. No podemos seguir esperando más si ya sabemos las condiciones en que Dios nos está dirigiendo para saber que este es el momento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos ni adelantarnos tratando de que nuestro tiempo sea el que se cumpla, ni atrasarnos en cumplir con el proyecto de Dios. Amén. Con el kairos de Dios. Nehemías va al rey y era tan oportuno el momento que es el rey el que se da cuenta que algo le pasa a Nehemías. No es Nehemías el que toma la iniciativa. El rey se da cuenta que Nehemías está como decaído físicamente, lo nota. Pero imagínense, había estado haciendo ayuno, oración, había un desgaste físico. Sin embargo, él seguía haciendo su labor normal. No se detuvo, no dejó de hacer su tarea. Pero el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué necesitas? Entonces Nehemías le echa el cuento. ¿Cuál? Este que le echaron a él. Mi pueblo está en estas y estas condiciones, los muros, los enemigos. Le contó toda la historia. Él no le dice más nada al rey. El rey le dice, ¿qué quieres que te haga? Mire si era el tiempo de Dios, que el rey es el que le ofrece apoyo, que el rey es el que le da la puerta para entrar al tema, y que cuando él le dice lo que está pasando, el rey le da todos los apoyos. Él le dice, necesito fíjese, ¿qué había hecho Nehemías? Escuche bien, porque el tema de Nehemías es un tema que sí habla mucho de la oración, pero también habla de que aprovechó ese tiempo de oración para sostenerlo, pero también para planificar cómo salir de hacerle frente a ese problema. Porque cuando el rey le pregunta, ¿qué necesita? ¿Qué dijo Nehemías? No, espérate, que voy a ir a ver para ver qué necesito. No, él le dijo, necesito caballo, hombre, madera, no sé qué. Ya le dijo hasta cantidades y de qué tipo de cosas necesitaba. Quiere decir que esos 6 meses no solamente estuvo orando, sino estuvo planificando. Hermano, a veces, eso es una de las cosas que este libro me enseñó a mí. A veces nosotros creemos que como cristianos no necesitamos planificar, sino que solo necesitamos orar. Falso. Nehemías nos enseña que oración y planificación van juntos, van de la mano, son parte de un solo equipo. No podemos esperar que las cosas sucedan solo porque oramos. Sí, es importante que oremos. Él empieza orando, él empieza ayunando, él empieza todo lo que había que hacer, pero al final en ese espacio también vio lo que necesitaba y lo que Dios quería que hiciera. Entonces él se lo dice al rey,
pero él sabía lo que tenía que decirle al rey. Entonces mira que el rey le pregunta de qué te sucede, qué necesitas, qué quieres que haga. Ah, no, yo no sé. Es como si a mí me preguntara, hermano, perdón, voy a ser muy claro y muy directo. Es como si a mí me preguntaran, ¿qué necesita nuestra iglesia para salir adelante? Y que yo diga, voy a ponerme a orar. Pero no pienso en más nada sino en orar. Está bien, tendré que empezar por orar, pero en ese proceso de orar Dios me va a ir dando las pistas que necesitamos. No son mías. Yo debo ponerme de rodillas, debo clamar, debo, si es necesario, ayunar, orar, quebrantarme delante de Dios, pedirle que Él me motive, que Él me dirija, pero que yo sepa también qué es lo que Él me revele, qué es lo que yo tengo que hacer. Amén. Y eso está claro aquí en Nehemías. No lo dice que fue una revelación, pero sí nos dice que cuando el rey le preguntó, Nehemías tuvo algo que contestarle. Si yo le preguntara a ustedes qué tenemos que hacer para levantar el ánimo de nuestra iglesia, tendríamos que tener ya una respuesta, o tendríamos que por lo menos saber que hemos estado orando, ayunando, preparándonos para cuando llegue el momento de hacer algo. Porque el rey le dio no solamente las cosas que pidió, le dio acompañamiento, le dio protección, les dio guarda, le dio cartas para que lo dejaran pasar por diferentes territorios. ¿Por qué resultaron tantas cosas poderosas para Nehemías? ¿Por qué se abrieron tantas puertas? ¿Por qué creen ustedes? No solo porque planificó, porque estuvo orando, porque estuvo ayunando, porque estuvo pidiendo la sabiduría y la dirección de Dios. Y cuando eso es así, no solamente vamos a planificar, sino que el Señor va a darnos las respuestas y vamos a ir abriendo puertas para conquistar aquello para lo cual estamos siendo llamados. Y todos, hermanos, tenemos una misión que cumplir. Todos hemos sido llamados a hacer algo en la obra del Señor. Por eso, yo me alegré mucho cuando cantamos este himno que cantamos al principio, hermanos reyes, hermanos todos. Trabajar, ¿qué más? Y orar. ¿En dónde? En la viña del Señor. Sí, hermanos, cuando estamos ocupados, cuando estamos trabajando y orando en la viña del Señor, el Señor va a ir guiándonos y proveyéndonos lo que necesitamos. Y esto, escuchen bien, hermano, esto que estoy planteando yo es útil, es válido para cualquier cosa que emprendamos. Es útil para el trabajo, es útil para una empresa, es útil para un proyecto, es útil para la familia. Estos procesos que cumplió Nehemías para conquistar, para lograr hacer una tarea, en el caso de los muros de Jerusalén, porque podemos estar desalentados a veces laboralmente, hablábamos de Chilo eso en un momento dado. Podemos estar desalentados a veces en situaciones que vivimos como familia, de diferentes maneras, profesionalmente. O sea, podemos tener una serie de dificultades. Los muros de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra realidad económica pueden estar derrumbados. Así que esto no es solamente útil para la iglesia, es útil para cualquier esfera en la cual el desaliento, el desánimo nos ataque, en lo cual nos va a atacar por recibir malas noticias, por recibir informaciones, por ver y recibir informaciones. Los que vinieron de Jerusalén con la información de lo que estaba pasando allá lo estaban viendo, lo estaban viviendo. A Nehemías se lo contaron, pero lo estaban viviendo. Hoy nosotros podemos contar las cosas que estamos viviendo y poder saber qué vamos a hacer. Y es verdad, hermano, Nehemías salió con un entusiasmo increíble y recibió todo el apoyo. Pero vamos a leer ahora sí, con los lentes de Lisi, Nehemías 4, del 6 al 10 y saltamos al 14. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. Hoy, ¿para qué? ¿Para qué? Para trabajar. ¿Para quejarse? No, para trabajar. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura.
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, ¿qué aconteció? Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, eran enemigos del pueblo, los que habían inclusive causado mucho del trastorno que había ahí, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho los enemigos, se enojaron, sigue diciendo, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, fíjense, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vigilia. Esta palabra no la dice, pero esa es la palabra. Hicieron vigilia. Gente haciendo vigilia de día y de noche del pueblo de Dios para protegerse de los ataques de los enemigos. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos una vigilia, hermano? No voy a hacer comentarios. Lamentablemente a veces pensamos que el ayuno, la vigilia y eso es de otras denominaciones. No, eso es de la Biblia. ¿Cuánto tiempo hace? Aquí está. ¿Cuál fue la herramienta, el arma poderosa para ese momento? Que venían con ánimo, pero al ser atacados por el enemigo, la intención de los enemigos era producir desaliento, ¿cierto? Desanimarlo para que no siguieran construyendo. Oraron, dice, pero a la vez, dice, pusieron vigilia, vigilantes, guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, no sé qué piensa usted que es alguien que quiere impedir que la obra del Señor se levante, pero sí hay impedimentos para que la obra del Señor prospere, ¿cierto? Enemigos del desarrollo de la obra del Señor. Tenemos que orar, pero aquí dice poner guardas de día y de noche. Aquí tenemos que estar vigilantes de día y de noche. Esto no se resuelve automáticamente, no se resuelve por tener un buen predicador, no lo soy yo, pero puede haber un buen predicador. No se resuelve así, pero sí se resuelve con vigilia de oración y de ayuno. Lo dice aquí, hermano. Porque es que esas son armas poderosas, porque tenemos que usar esas armas poderosas en Dios para poder vencer las barreras del desaliento. Y a lo mejor en estas circunstancias que estamos, vemos a veces tan vacío el templo, tan poco interés, tan poca motivación, por lo menos así lo podemos ver, que puede llegar un momento en que puede decir, bueno, da lo mismo que yo vaya o que no vaya, que yo esté o no esté, que yo trabaje o no trabaje, que yo ore o no ore, que yo ayune o no ayune, que hagamos vigilia o no, no importa. No, sí importa, hermano. Sí importa. Pero sigue diciendo. El versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Saben qué es el escombro? Lo que había caído cuando estaban construyendo los muros. Había mucha basura, vamos a decir así. Muchos escombros que estorbaban a veces para caminar, para lo que sea. Había gente desanimada, dice el 10. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. Los que transportaban el material estaban desanimados, debilitados, no tenían entusiasmo. Y no podemos. Bueno, podremos salir de las circunstancias que estamos. Para muchos la respuesta es no podemos, porque estamos con nuestras fuerzas desanimadas, decaídas. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y el versículo 14, que pudiéramos leer otros más ahí, dice, fíjese lo que dice. Bueno, voy a leer aún desde el 11.
Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mira el plan del enemigo. Infiltrarse, infiltrar pensamientos, ideas, proyectos. Pero sucedió, ¿qué sucedió? Que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, otra información para desanimarlo. Hagan lo que hagan, no van a poder seguir adelante. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, fíjese, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, es decir, con sus armas de guerra. No era solo defensivo, eran las armas de guerra para enfrentar al enemigo como tenemos que enfrentarlo nosotros. Pero miren lo que dice ahí, que era el versículo que yo quería leerles, el 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead, hermanos, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. El pueblo estaba cautivo en Babilonia, ¿cierto? Los muros de Jerusalén destruidos. A Nehemías se le da una misión: regresar a Jerusalén. Y él, cuando va a Jerusalén, él no llega diciendo yo soy aquí el que tiene la revelación de Dios. Él llega y como él había recibido información, él va con el pueblo, con los líderes del pueblo, y hace todo un recorrido. Leen el libro de Nehemías para verificar que lo que le habían dicho era cierto, que la condición era así, para hacer un diagnóstico de la realidad, para hacer una evaluación de la realidad, qué tan difícil, qué tan complejo era el problema, para poder saber qué había que hacer. Entonces Nehemías hace todo eso y él se da cuenta que tiene una misión muy difícil que cumplir, pero sabe que él no la puede cumplir solo. Por muy claro que esté, él sabe que no puede cumplirla solo. Entonces hace todo esto que hemos leído, que es lo que nos relata el libro de Nehemías. Hermano, el cumplimiento de esta misión cambiaría el curso de la historia de esos muros y del pueblo. Lo traemos a nuestra realidad. Hermanos, cuando empezamos una obra de reconstrucción, porque eso era lo de los muros, y en eso estamos empeñados nosotros, ¿sí o no? Cuando se inicia una obra de reconstrucción, la palabra de Dios dice que para hacerlo, el pueblo de Dios tenía ánimo. Ánimo. Ánimo, hermanos, por difícil que parezca, por obstáculos que tengamos, por enemigos y ataques que enfrentemos, el pueblo lo va a poder lograr. El pueblo somos nosotros, lo vamos a poder lograr, pero tenemos que tener ánimo, que venga de ayuno, oración, vigilias, estar preparados para eso. Entonces, cuando se va iniciando la obra, cuando vamos iniciando el proyecto y pasa allí en Jerusalén, el enemigo se levanta. Lo ven, lo hemos leído ahora. Se levanta para tratar de detener lo que estaba avanzando. Y hasta la mitad, dice. El enemigo se levanta contra el pueblo. Y empezó a atacar a todos, incluyendo a Nehemías. Entonces el enemigo se levantó con un arma muy poderosa para
impedir que siguieran creciendo, que siguieran reconstruyendo. ¿Cuál era el arma poderosa? El desánimo. Habían empezado con ánimo, con entusiasmo, pero dice ahí, la fuerza se ha debilitado, hay muchas dificultades, entonces eso trajo desaliento, desánimo. Hermano, el desánimo en las manos del enemigo es un arma poderosa para detenernos en los proyectos que Dios nos pone en nuestras manos. Como dije, son proyectos, pueden ser proyectos personales, pueden ser empresariales, pueden ser laborales, pueden ser familiares, pero también son proyectos eclesiales. Cuando comenzamos a trabajar para tratar de avanzar en la reconstrucción de esta parte del pueblo de Dios, el enemigo se va a levantar para tener circunstancias que nos impidan seguir adelante haciendo la reconstrucción. Hermanos, Dios nos ha entregado una misión, como Nehemías, a cada uno. Nos ha encomendado la misión de reconstruir completamente la obra de Dios para bien, para la gloria de Dios y para la restauración de muchas vidas, hermano. Las vidas de muchas personas que están enredadas en delitos y pecados que, como decía nuestro hermano Chilo, hoy no están aquí y no van a venir. No estoy hablando de hermanos, estoy hablando de personas que queremos ganar para el Señor. Pero ¿dónde están ahora? Entonces tenemos la tarea de rescatar tal vez a hermanos que se han apartado, pero también tenemos que reconstruir la vida de muchos, trabajar en ese proceso de reconstrucción que lo hará Dios, pero también alcanzar a personas que no han sido alcanzadas y que van a estar en otro lado dándole placer a la carne porque no conocen al Señor. Y nosotros somos los que tenemos que llevarle ese mensaje. Muchas vidas serán bendecidas en ese camino. Dispongámonos, hermanos, a cumplir la tarea. No va a ser fácil. Habrá enemigos. Ahora haremos que el enemigo se enoje si empezamos a hacer la tarea. Que tenga ataques haciendo lo que es correcto delante de Dios. El enemigo nos declarará la guerra. Sí, hermano. Como nunca antes. Y en la medida en que empecemos a avanzar y a reconstruir, el enemigo se irá atacando. ¿Cuál será su arma favorita? El desánimo. Cuando usted llega y se para aquí y ve tantas bancas vacías, unos domingos más, otros domingos menos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ese es el arma que está usando el enemigo. Y está convenciendo a muchos que no estén aquí, porque están desanimados. Porque es más atractivo estar tal vez en otro lado. El arma favorita es el desánimo. El enemigo sabe usar esta arma poderosa certeramente. Él sabe que la bendición nuestra como personas, como familias, que la bendición de nuestra iglesia y que la bendición de mucha gente que no está aquí está ligada a seguir haciendo la tarea que Dios nos ha entregado, por difícil que sea, por obstáculos que tengamos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo que nos debemos saber todos? Gálatas capítulo 6. Esta Biblia es de estas que tienen hojitas muy finas y es un problema, ¿verdad? Pasar, pero aquí está Gálatas 6 y les voy a leer el versículo 9. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer bien, de hacer lo correcto, de hacer lo que tenemos que hacer, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
no desmayamos. Si no nos desanimamos. Vuelvo y lo leo. No nos cansemos. Usted puede decir, yo estoy orando, yo estoy hace rato, estoy en esto, y no veo que todo esto resulta, no veo que levantamos, no arrancamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y sigue más. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y hagamos nuestra tarea, hagámosla bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Aunque vengan luchas y pruebas y resistencia, enfoquémonos en que tenemos una misión, tenemos una tarea, tenemos un mandato, tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos la dirección de Dios, el poder de Dios está de nuestro lado para que podamos acudir y cumplir con la misión. A medida que nos acerquemos, hermano, escuchen, a medida que nos acerquemos al objetivo, que nos acerquemos al proceso de ir logrando la reconstrucción, los ataques serán más fuertes. Miren que los ataques arreciaron más cuando ya iban por la mitad. Habían avanzado. No piensen, hermanos, que porque no arrancamos está el ataque va a estar ahí. Pero cuando empecemos a lograr cosas, cuando empecemos a ver los resultados del trabajo del Señor y la obra del Señor, entonces el enemigo arreciará el trabajo para que nos detengamos. Y ustedes saben qué es lo que cada uno ha hecho y cómo hemos venido, y saben cómo ha logrado avanzar, cómo hemos logrado contribuir. Sin embargo, de pronto entran ataques más fuertes para que no sigamos adelante, para que nos desanimemos. Hermanos, concentrémonos en la misión. Si la misión es personal, laboral, empresarial, familiar o eclesial, concentrémonos en la misión. Pongamos la mirada en Dios y no en los seres humanos, y en lo que Él hará a través de nosotros. Y esperemos y trabajemos tomando en cuenta el kairos de Dios. Y Dios va a irnos dando los resultados, pero no nos detengamos. No nos unamos a las fuerzas de los desanimados. No nos unamos a las fuerzas de los desempleados. Aquí todos tenemos que estar ocupados. El desánimo nos neutraliza, ¿no? Cuando el enemigo nos ataca, lo hace para detenernos. Recuerdan que el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Los ataques del enemigo son para apagar la luz tuya y mía, nuestra luz como iglesia. Esta iglesia está puesta como un faro de luz para alumbrar a mucha gente, y su intención es apagar nuestra luz, la luz suya personal y la luz de su familia, para que no contacte y no contagie a los que están alrededor de cada uno de nosotros con la luz del Evangelio. Dios nos ha llamado para ir hasta el fin del mundo, y aquí la idea no es solamente defendernos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar a la defensiva o a la ofensiva. Nehemías tuvo que ministrar al pueblo para levantar el ánimo, tuvo que hablarles, tuvo que organizarlos. Nehemías pidió sabiduría de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Es muy difícil, hermano, escúcheme, yo sé, es muy difícil animar a personas desanimadas. ¿Sí o no? Yo lo sé. Cuando pensamos que no vale la pena hacer nada porque todo lo que hemos hecho como que no ha resultado. Es muy difícil. Hermano Gregorio, cuando uno se para aquí ve que difícil es tratar de traer mensajes del Señor para animarnos y ve como que nada pasa. ¿Cierto? Animar a personas desanimadas. Mire lo que dice Nehemías 4:14.
Otra vez. Miren lo que dice Nehemías. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no solo a los líderes, al resto del pueblo. A veces pensamos que son los líderes de la iglesia solamente, a los líderes y al resto del pueblo. Y en nuestro caso serían los diáconos y la directiva. Pero al resto del pueblo, los que no son ni diáconos ni directiva, y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis delante de ellos, no temáis delante del enemigo. Acordaos del Señor. ¿Qué se acordaban del Señor? Grande y temible. Acordaos, voy a mencionar eso. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, es decir, por vuestras familias. Nehemías dijo, levántense. Es lo primero que tenemos que hacer en esta mañana. Levantarnos. Levantarnos para la acción, porque estamos en guerra, hermano. Estamos en una batalla y no podemos, fíjense, se lo voy a decir alegóricamente, pero es la realidad, no podemos seguir haciendo esta batalla sentados en esas bancas. Nadie va a una batalla sentado, ¿o sí? Levántese, dice Nehemías. No podemos avanzar si estamos cómodamente sentados. Yo pensé que íbamos a decir amén, pero bueno, parece que Nehemías y yo somos los únicos que estamos de acuerdo en eso. No podemos avanzar. A ver, ¿cuánto avanza usted, Lizzy, estando sentada ahí? Hermana, ¿cuánto avanza estando sentado? Chilo, ¿cuánto avanza sentado? Gregorio. Podemos avanzar estando sentados, y cómodamente sentados, hasta con acolchonado y todo, con aire acondicionado. Y yo no estoy en contra de que nos sentemos, ni estoy en contra de que tengamos comodidad. Estoy en contra de que la comodidad nos haga perder la idea de que estamos en una batalla, que estamos en una guerra y que tenemos que levantarnos y salir a esa batalla. Pónganse pie, dice Nehemías. Pon tu mano en el arado. No mires atrás para ir a cosechar. Dice también Nehemías, no tengas miedo. Bueno, a veces vamos a enfrentarnos a proyectos desconocidos, a situaciones desconocidas, a circunstancias difíciles y desconocidas, pero dice, no tengas miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Porque somos autosuficientes? No, porque no estamos solos, porque somos parte de un pueblo, pero no solamente por eso, sino porque el Señor está con nosotros. El temor es parte de las armas usadas por el enemigo para desanimarnos. El pesimismo trae temores al corazón. Debemos quitar todo lo que lleve al desánimo. Nehemías dijo, no solamente levanten, acuérdense del Señor que es grande y temible. ¿Por qué Nehemías les dice eso? Porque él le dice al pueblo, recuerden, ese pueblo había visto la gloria de Dios, el poder de Dios manifiesto a través de toda su historia. Y Nehemías le está diciendo, recuérdense del Señor, porque recuerden que si Él les salvó de Egipto y les sacó de esta y esta y esta batalla, Él lo puede hacer otra vez. Otra vez pensé que iba a haber amén, pero bueno. Recordemos, hermanos, las promesas de Dios, y Dios cumple sus promesas, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén.
Recordemos que lo que Dios haya hecho ya en nuestras vidas. Hermanos, piense, ¿qué ha hecho Dios en la vida suya, de su familia? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de nuestra iglesia? Yo he oído en los aniversarios que dicen que Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero parece que eso se nos olvida ahora, que hasta aquí Dios nos ha ayudado para hacer la tarea que Él nos ha dado para hacer como iglesia. El mismo Dios que nos ha dado victorias en el pasado, lo hará hoy también. También dijo Nehemías, pelead. En esto está el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, hijas, de familias, de hogares. Pelead. No permitamos, hermanos, que el enemigo destruya lo que el Señor ha venido construyendo en medio de nosotros. No nos rindamos ante las circunstancias que vemos en este momento, no nos rindamos, no bajemos las armas, no dejemos de ayunar, no dejemos de orar, no dejemos de vigilar. Es más, hay un momento donde en un lado estaba el arma y en otro lado estaba la palabra para poder enfrentar al enemigo, no nos descuidemos. El enemigo ha tratado y a muchas veces nos ha desalentado muchas veces. A muchas personas de muchas maneras, tal vez a nosotros también en algunos momentos. Tal vez hoy usted vino desalentado, desanimado, hoy. Pero el Señor hoy te dice, hoy nos dice a todos, no temas, levántate y lucha, pelea. Recuerda, en Cristo somos más que vencedores.